Hola. Ahí va. Hola, Horacio. Entonces, em, Voy a cerrar el micrófono por estos barrios. tranqui, dale. Se aprecia también. Sí, sí, sí hay veces que me ven a mí que debería mutear o pedirle a alguien que silencie y no lo hago, recuérdenmelo por favor. Eh, pero bueno, en principio. Lo que comentábamos antes de empezar la grabación eh, era sobre este ejercicio de acá, que habíamos visto en la clase pasada, que Gaby mencionó un pequeño error, ¿sí? Tampoco es eh, algo trascendental, es un error, sí, hay que mencionarlo. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. No sé si recuerdan, bueno, Gaby probablemente, no sé Darío si vos recordás este ejercicio que estábamos viendo la vez pasada. Te mando un mensaje, disculpame, justo estoy en una clase en vivo, por eso. Ah, Perdóname, dale. Yo te hablo, dale. ahí lo guardamos a Darío. Perdón, es que tenía que salir a atender algo, perdón. Tranqui, justo de hecho estábamos diciendo de qué se trataba esto y era sobre corregir un pequeño error que tuve la clase pasada. Ahora van a ver de dónde sale. Es sobre este ejercicio que era de cuadrática, donde teníamos dos raíces o ceros que cumplían unas condiciones, ¿no? Y lo que ocurrió en la clase pasada es que yo empecé, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Y qué pasó? Primero hice un pequeño recordatorio de qué significaba la raíz de alguna función. O sea, decimos que tenemos una raíz de una función en la entrada x si ocurre que la función, cuando le ingresamos ese valor de x, lo que obtenemos de salida es cero. Y una forma de resumirlo fue, bueno, buscar el valor del eje x donde el gráfico de la función lo corta. Teníamos varios ejemplos. Y eso fue lo que hice acá a modo de gráfico. Bueno, acá es un ejemplo donde tenemos una única raíz, un único punto donde se corta al eje horizontal, ¿no? Con el gráfico, que sería esta parábola. Y acá en este otro ejemplo hay dos lugares donde se corta el eje horizontal, ¿no? Y acá en particular no hay ninguno. Pero bueno, lo que abajo puse fue un recordatorio de cómo eran las formas en que uno escribía la fórmula de la función cuadrática. Teníamos la forma genérica o general y abajo teníamos la llamada canónica. Cada una tiene ventajas y desventajas. Habíamos recordado más o menos qué hacían algunos de los parámetros involucrados en cada fórmula. Los parámetros siendo las letras, ¿no? A, B, C. O por ejemplo en esta de acá abajo tenemos la A, la X del vértice y la Y del vértice. Bueno, la de acá abajo, la que está recuadrada, tiene la peculiaridad de que nos da las coordenadas del vértice. ¿Sí? Entonces, acá abajo pasé a poner un último ejemplo más, donde teníamos otro gráfico de una cuadrática y teníamos ejes de simetría, ¿no? Eh, el eje de simetría habíamos dicho que coincidía con la coordenada x del vértice, ¿sí? O sea, todo esto es información verdadera, no, no es que el error estuvo acá. Ahora les digo dónde estuvo el error. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una función cuadrática de este estilo, ¿sí? Que tiene la coordenada x del vértice sobre este eje de acá, y les dicen a ustedes que tenemos en x igual a -3 una raíz, bueno, la otra, en puntual, si este eje está en -6, en x igual a -6, como lo que tenía que ocurrir era que las distancias sean iguales, ¿sí? Que sean iguales
de un punto respecto al eje de simetría y del que sería su reflejo. Recuerden que este eje de simetría haría como una especie de eso, ¿no? De un espejo del cual se reflejan cosas. Este cachito que tenemos acá de la función, reflejado respecto a este eje, nos daría este cachito de acá. ¿Sí? Sería como verse al espejo. Y lo que ocurriría es que esta distancia de acá tiene que ser igual a esta distancia de acá. ¿Sí? Bueno, y si en este primer tramito de acá teníamos 3 casilleros de distancia, entonces respecto al otro lado también tendremos que tener 3 casilleros de distancia. Y si retrocedemos 3 casilleros para la izquierda partiendo del -6, bueno, llegaremos al -9, ¿no? Entonces, más o menos esa era la idea, ¿sí? A partir del eje de simetría y viendo o ubicando una de las raíces, podemos entonces deducir dónde va a estar la otra raíz, ¿sí? Esa era la clave. Imagínense en este ejemplo de acá, en el del medio, este. ¿Qué pasaba acá? Tenemos una raíz en el 3 y nos dice acá, por ejemplo, este gráfico, que el eje de simetría está sobre el x igual a 0. ¿Sí? Estaba pintado así. Entonces, necesariamente, la otra raíz tiene que estar 3 casilleros a la izquierda. ¿Sí? Bueno, o si nos daban al revés, si nos daban el del -3, si nos dan esta raíz y nos dicen el eje de simetría, bueno, entonces la otra raíz tiene que estar del otro lado, ¿no? Tiene que estar acá. Justamente es el espejo, ¿no? Nos está diciendo un reflejo. Bueno, y ahí fue el error, ¿no? Yo propuse estos ejemplos y después dije, bueno, sabemos que una raíz era -3. Eso sí lo tomé del ejercicio. Una raíz era -3. Y con este ejemplo dije, bueno, entonces la otra raíz tiene que ser 3. Vine acá arriba y lo marqué. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que nos daban dos datos en el enunciado y yo obvié eh, este dato de acá, si quieren, que ya nos daban un eje de simetría. Yo propuse el del ejemplo, donde el eje de simetría lo tomé en x igual a 0. O sea, visto como otro ejercicio aparte, estaría bien dicho decir que está en 3, ¿sí? Con el eje de simetría en x igual a 0. Y pero entonces, ¿cómo sería con el dato que nos daban? Con el dato que nos daban de que el eje de simetría estaba en x igual a 1, nos cambia un poco el dibujo, ¿no? O sea, nos dicen, una raíz está en -3, o sea, imagínense acá. Y ahora el eje de simetría nos lo dan en x igual a 1. Voy a poner x igual a 1 acá. Bueno, la función probablemente va a ser o algo así o algo así. No sabemos si va a ser carita feliz o carita triste, pero sabemos que va a tener alguna de esas dos pintas. Bueno, imaginemos que sea así. Al fin y al cabo lo que nos va a interesar es la distancia que hay desde la raíz hasta el eje de simetría. No nos va a importar si está apuntando para arriba o para abajo, ¿no? Para poder encontrar la otra raíz. Lo único que necesitamos hacer es reflejar este punto respecto al eje de simetría para el otro lado, ¿no? Y si de acá a acá, ¿cuántos casilleros tenemos? Del -3 al 1. ¿Cuántos pasitos dimos del -3 al 1? O del 1 al -3. 3, ¿3 o 4? 1. Contémoslos. 1, 2, 3, Ah, 4. sí, ¿Sí? Por eso es que nos cambiaba justamente, ¿no? Si hubiese sido 3 pasitos, estábamos en este ejemplo de acá, ¿no? sí. Quedamos 1, 2, 3 pasitos. Bueno, entonces nos cambia,
pero muy poco respecto al ejercicio nuevo que había creado la vez pasada. Ahora tenemos que dar 4 saltos para la derecha, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Entonces acá va a estar ubicada la otra raíz. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde estoy parado? ¿En qué número? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Estoy parado en 5. Este de acá. Entonces este estaba mal, haberlo marcado. De nuevo, para el ejercicio nuevo que yo había planteado abajo, con otro eje de simetría, estaba bien que sean 3. Pero no era el caso. Acá nos decían eje de simetría x igual a 1. Bueno, con ese eje de simetría, lo que está bien decir es que es este de acá. ¿Sí? Perdón si generé alguna confusión con eso. Eh, gracias Gaby por haberlo notado y haberlo comentado. Siempre invito a que se comente este tipo de cosas. Si llegan a notar que llego a cometer algún error, por favor díganlo. Lo revisamos y vemos qué ocurrió. Entonces, fíjense que de nuevo no importaba si era carita feliz, carita triste, podía tener esta forma el gráfico. Pero lo que nos iba a interesar a nosotros era la distancia que había de la raíz al eje de simetría. ¿Sí? No nos importaba si era para arriba o para abajo. En este caso no cambiaban nada. Pero bueno, Bien. espero que más o menos ahora sí se vea por qué es que justamente la respuesta correcta al entregar el TP les decía que era la primera, o bueno, el que dice 5 en vez del que dice 3. El que dice 3 era justamente si el eje de simetría era en x igual a 0. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Igual, por favor, creo que a Gaby ya la convencí. Darío, si no te convencí con esto, por favor también decilo. Em, pero bueno. Breve comentario también sobre un tema del enunciado. Y esto es ya sobre la pregunta 14. Que esto es hablar de estadística, pero como, bueno, me lo trajeron a luz, también me gustaría comentarlo. Em, y trata de la media o promedio, ¿sí? Media o promedio, por ahí uno no lo conoce con la palabra media. Un momento. Ahí va. Bien, ¿qué tal? Se nos unió Buenas una tardes. compañera. ¿Cómo anda? Muy bien. Justo estábamos hablando de comentarios sobre clase pasada y ahora estábamos a punto de aclarar un tema del enunciado sobre una pregunta del trabajo práctico. Eh, vos, Ángela, ¿cómo venís con la materia? Creo que es la primera vez que te veo acá, ¿no? ¿Puede ser? No, la segunda, La segunda. Ok. sí. ¿Cómo venís? Y más o menos, por eso quiero participar a ver si puedo entender algo, lo que escuche, lo que vea me va a servir. Voy sumando. Perfecto. ¿Tenés alguna duda puntual que crees que veamos? De paso, ya que estoy, pregunto, así lo añado. O, No, no, no. bueno, Lo que estés dando me sirve. está perfecto. Entonces, em, estábamos hablando sobre aclaraciones de la clase pasada. Te invito si querés después a chusmear el video. Eh, Sí, miro videos. bien. Te invito a chusmear ese video así puedes ver de qué se trataba la duda esa. Era un comentario sobre un ejercicio de la clase pasada. Y ahora estábamos con Bárbaro. este, donde se nos pedía calcular la media, ¿sí? ¿Sí? De las notas del último examen. Bueno, al parecer hubo un examen en el que a los alumnos les fue de esta forma. Y la duda radicaba acá, ¿no? Fíjense que en esta parte, no sé si se llega a apreciar la letra, si está muy chiquito díganme, pero creo que ahí se lee más o menos bien. Em,
Fíjense que los alumnos tienen esas notas, ¿no? 8, 4, 6, 7, y es una lista larga. El tema es que llega un punto, a partir de ese 7, donde yo marqué acá, a partir de ahí, donde ya se deja de usar el punto y coma y se pasa a usar solo coma. Bueno, le comentaba a la compañera antes de comenzar la clase, a Gaby, que es algún tipo de error de tipeo o de escritura del enunciado. Lo que claramente quieren que hagan ahí es que consideren todo punto y coma, ¿no? O todo coma. Quiere decir que estas notas no son con decimal, por ejemplo, 9,10 o algo así raro. No, no es eso. Eh, Justamente lo que inducía la duda era que era pasar de separar todo con punto y coma a separar con coma. ¿Qué significaba? ¿Me estaban dando notas en decimal? ¿Me estaban dando... ¿Qué cosa me estaban dando? Bueno, son notas con números enteros, todas, ¿sí? 6, 9, 10, 8 y 10. Y media, otra cosa interesante para ir adelantando para cuando hablemos de estadística, era que se trataba del promedio. No sé si todos los aquí presentes saben de qué hablamos cuando decimos promedio. Sí, Gaby, la nota más, la nota más. la cantidad de notas más alta, la cantidad de alumnos con ese promedio, ¿no? La cantidad de alumnos con ese promedio. El promedio es algo que nosotros obtenemos mediante una cuenta. Una cuenta que habla de respecto al total, ¿sí? En este caso, exámenes. ¿Cuántos exámenes fueron? Tuvimos 1, Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Respecto al total, 20. al total, ¿Qué sí, de hacemos? notas. Claro, es como que sumamos todo ese valor de las notas y lo distribuimos en 20 partes iguales. Eso es lo que nos habla de un promedio, ¿no? Esa es la definición, si quieren. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, hay que sumar 8 más 4 más 6 más 7 más bla 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 bla. Todas las notas que nos están dando, hasta el 10 de acá al fondo. Y si uno hace esta cuenta de sumar todo eso y luego dividir por 20, va a ver que justamente le da 6,25. Si quieren, por favor, verifíquenlo. Pero esto es lo que les debería dar. Esa es la idea para calcular un promedio. ¿Sí? Es algo que no tiene por qué salir de la intuición, pero es como que nosotros lo que estaríamos haciendo es hablar de cuál fue el rendimiento general, o justamente, valga la redundancia, el rendimiento promedio de los alumnos en el examen. Estaríamos agarrando todas las calificaciones, sumando esos montos y redistribuyéndolos de forma igual. ¿Sí? Eso es lo que nos daría un pantallazo de cómo les fue a los alumnos. El tema es que no es realmente representativo de cada realidad de cada alumno, ¿no? Fíjense, acá hubo un pobre alumno que sacó un 1, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el promedio de 6,25? Acá tenemos un caso extremo. Tampoco sería representativo para aquel que sacó un 10, ¿no? Pero nos da una idea general, si quieren, de cómo le fue más o menos al curso. ¿Sí? La mayoría acá en este curso aprobó. Eso es lo que nos indicaría el promedio, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Fíjense que si los contamos, casi todos aprobaron. Podríamos decir cuántos aprobaron respecto al total. Tenemos uno que sí. Imagínense que se aprueba con 6, ¿no? Si bien acá no lo mencionan, esto ya es añadir la información. Pero contemos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 alumnos de 20 que aprobaron. Es un poquito más de la mitad. ¿Sí? Si hubiésemos estado por debajo de la mitad, habría que ver que
pasaba con el promedio, ¿no? Si estaba por debajo de 6. Ese es un lindo ejercicio. Les propongo que lo hagan si quieren. Fíjense qué pasaba si aprobaban solo 9. Bueno, pero fíjense qué pasa, que si ustedes agarran 9 alumnos que hayan aprobado, y imagínense, pónganle la nota más alta que puedan, 10, fíjense qué pasa después con el promedio, ¿sí? Va a ser curioso lo que van a observar. Bueno, este ejercicio no tenía más que eso, era aplicar la definición de promedio, ¿sí? Y de paso les introduzco ese sinónimo que se llama media también. Y entonces la clase de hoy también estaba enfocada, si quieren, a hablar un poquito más del logaritmo, ¿no? Introducirlo formalmente. ¿Y qué son estos bichos raros? Porque la vez que los introduje, hace una clase creo que fue breve, dijimos que era la traducción que uno podía hacer, pero no pusimos muchos ejemplos. Bueno, la idea es poner más ejemplos, ¿no? Entonces hagamos eso. Y primero que nada me gustaría recordar qué significaba logaritmo de un número. Logaritmo en base b de un número a nos va a dar un resultado que lo vamos a llamar con la letra c, ¿sí? ¿Qué significan estas letras acá? Bueno, que en principio podríamos tener cualquier número. Ángela, voy a silenciar un momentito el micrófono de tu parte porque hay un pequeño retorno. Si necesitas hablar, por favor, desmuteate. Si quieres hablar también, en cualquier momento. Pero bueno. Tenemos esta escritura por un lado, ¿sí? Y lo único que significa esto, a no temer, es lo siguiente. Es que si tenemos la base b, ¿sí? La que aparece acá abajo, el número que aparezca acá abajo, y le ponemos de exponente el número que esté acá a la derecha, vamos a obtener el número que había adentro del logaritmo, ¿sí? Eso significa esa escritura. O sea, si uno ve este bicho raro de acá, lo puede repensar como este bicho de acá. Y este bicho de acá es más amigable, ¿no? Estamos hablando de un número elevado a otro número. Una potencia. Es mucho más amigable. Entonces, un ejemplo. ¿Cuál podría ser? Bueno, logaritmo en base 2 de 32. Va a ser un número C, no sé quién es. Pero ¿qué tendría que cumplir? ¿Qué tendría que cumplir? Bueno, vamos a identificar, si quieren, con colores. ¿Quién es B? Y voy a usar el verde para la letra C. 2 elevado a la c tiene que dar 32. 2 elevado a la C tiene que dar 32. No sé si siguieron lo que hizo la compañera, pero ¿qué hizo? Fue a traducir, ¿no? Lo que decía el bicho feo raro de ahí al lado derecho. Dijo, bueno, el que está en rojo, la B, va a estar acá en grande. Voy a tener un 2. Y la compañera dijo, bueno, sé que esta cosa, logaritmo en base 2 de 32, va a ser un número C. Esto nos va a dar de resultado a alguien, no sabemos quién. Bueno, no importa. En la escritura de acá de la derecha nos dice que ese resultado lo pongo como exponente. Bueno, lo hago. Y después, ¿qué ocurre? Esto nos va a quedar igual ¿a quién? A, ¿sí? A la letra A.
La letra A, ¿dónde estaba en la escritura fea? Y era lo que estaba adentro, si quieren, del logaritmo. Era lo que estaba a la derecha de la letra log. Pero no un renglón abajo, justo en el mismo renglón. En este caso, el 32. Y ahora, entonces, esta cosa rara se nos transforma en esta pregunta. No sé si ven que acá habría una pregunta. Y la pregunta sería, ¿a qué número tengo que elevar al 2 para obtener de resultado 32? ¿Se les ocurre algún número? 2 elevado a la quién me da 32. 5. Bueno, sospechan 5. Entonces, ¿qué hacen si sospechan un número? Lo prueban. ¿Qué significaba 2 elevado a la 5? ¿Esto es 2 por 5? No, no. Es distinto, recuerden. Lo que hay que hacer acá es multiplicar el número que aparezca grande por sí mismo la cantidad de veces que nos indique el exponente. Eso significaría, ¿sí? Aparece 5 veces el 2. Bueno, 2 por 2 me da 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. O casualidad, coincide con lo que buscábamos, entonces ya hallamos quién tenía que ser C. 5. O sea que en realidad lo que hacen los logaritmos es darnos de resultado exponentes, ¿no? Nos dice, ¿a quién tendría que elevar yo al número que me aparece acá en chiquito para obtener de resultado lo que haya aquí dentro? ¿Sí? Eso es lo que hace el logaritmo. Nos busca exponentes. ¿Sí? Eso es lo que hace. Otro ejemplo podría ser logaritmo en base 3 de 27. Bueno, no sé quién va a ser, pero va a ser una letra C. ¿Y qué debería cumplir? Bueno, que 3 elevado a esa letra C me tiene que dar 27. ¿Se les ocurre quién? ¿A quién tengo que elevar al 3 para obtener 27? 3. A la 3, quizás, ¿no? Y si dudan, prueban. Si no se les ocurre el 3 de una, pueden probar. Dicen, bueno, 3 elevado a la 1, esto me da 3. No coincide con 27. 3 elevado a la 2, 3 por 3. Esto me da 9. Bueno, ¿y qué pasa con 3 elevado a la 3? 3 por 3 por 3. Bueno, hasta acá tenemos 9. Y por 3 más me dio 27. Justo coincide con el 3 que había acá abajo, ¿sí? Pero eso no importa. Lo que buscábamos era un exponente, ¿sí? Bueno, esto a grosso modo es lo que hacen los logaritmos. A mí me gustaría, si las clases durasen más, explicarles, por ejemplo, de dónde salen algunas de las propiedades del logaritmo. Pero vale la pena que las tengan presentes. Están en la página. Yo igualmente les voy a mostrar. eh, Ahora les digo en qué página están, si la quieren del libro. Eh, y vamos a ver de usar alguna, quizás. Eh, de nuevo, son todas propiedades que se pueden demostrar, considerando que ahora tenemos menos tiempo de las clases, no va a ser de nuestro interés demostrarlas, pero fíjense, esto está en la página 61 de lo que es el libro o el material de estudio, y nos dice esto. Fíjense, se llega a leer, ¿no?
Son 4 propiedades que nos van a interesar, ¿sí? Y puntualmente hay una propiedad. Bueno, hay una propiedad justamente un poco más abajo, esta de acá, que es la que nos va a interesar. Está un poco más abajo el ejemplo. Y hay otra más que es esta de acá. Y ahora les voy a aclarar algo también. Pero esta es curiosa también porque nos va a ayudar cuando querramos usar la calculadora. No sé si alguno chusmeó en la calculadora, pero aparece algún botón que habla de logaritmo. En la científica, quiero decir. En el celular también creo que aparece, déjenme verificar. Sin haber modificado ni descargado ninguna aplicación, quiero chusmear a ver si aparece la tecla de logaritmo. Sí, aparece. El tema es que aparece una letra rara. Bueno, ahora les digo cuál. Entonces, vamos a hablar de eso. Si tienen la calculadora científica física, esta de acá, van a tener varios botones que hablan del logaritmo, no solo uno. No sé si se llega a apreciar con mi cámara, pero esta es la de la que hablo. No va a hacer falta igual para los ejercicios que les vamos a dar en el examen tener que usar la calculadora para esto. Pero es bueno que sepan de los botones. Acá hay dos botones que hablan del logaritmo. En cambio, en la calculadora, que es la que les viene del sistema operativo del celular, que no descargan ustedes ninguna aplicación de calculadora ni nada, solo aparecía un botón. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de cuál era cada uno. Primero hablemos de eso, después vamos con las propiedades. Si ustedes ven que aparece lo siguiente, logaritmo de 100, fíjense, acá falta algo, ¿no? En la escritura que nosotros habíamos hablado tenía que haber un número en chiquito acá. Bueno, pero acá no hay nada. Cuando se encuentren con esto de acá, ¿sí? Que no hay ningún número escrito, lo que significa es que hay un 10. ¿Sí? Si quieren es la base estándar. Si no se aclara ninguna base, lo que significa, lo pueden interpretar como que hay un 10. Bueno, y ahora lo podemos responder esto. ¿A qué número tengo que elevar el 10 para obtener de resultado 100? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar al 10 por sí mismo para que me dé de resultado 100? 2. 10 por 10 me da 100, ¿no? Entonces, el resultado, recuerden, habla del exponente. Tuvimos que multiplicar al 10 por sí mismo 2 veces, ¿sí? O bueno, tenía que aparecer 2 veces repetido el 10. Mejor dicho así, ¿no? Bien. Entonces, hay otra base, o otra escritura, que dice ln, ¿sí? Y ln de un número, vamos a decir, C, siguiendo la letra que estábamos usando. No, la C era para el lado de la igualdad, acá adentro había una A. Para el número que estaba dentro del logaritmo usábamos la letra A. Bueno, pero fíjense que estamos en un caso raro acá, donde de nuevo no hay una base. Ahora en vez de log me dice ln. ¿Qué corno es esto? Bueno, tampoco teman, ¿sí? Esto se puede reinterpretar como logaritmo en base e de un número a. No arregla mucho las cosas, pero al menos ya sabemos quién es la base. Es una letra e. Bueno, la letra e habla de un número muy especial en la matemática. Se llama el número de Euler.
¿sí? Que es 2,71, algo así, si mal no recuerdo. Es un número muy especial. Y en la calculadora científica aparece ese número. Y de hecho, en la calculadora científica aparecen los dos botones. Aparece un botón que dice log y aparece un botón que dice logaritmo natural. ¿Sí? Esta escritura de acá significa eso, ¿sí? Logaritmo natural. Ese número de Euler es bastante especial, insisto, en la matemática y en todo lo que es la naturaleza misma. Si se empiezan a chusmear qué significa y dónde aparece esa letra E o ese número, van a ver que está involucrado en cosas bastante místicas. Pero bueno, no va al caso para lo que nosotros queremos ver, pero sepan que es un número muy muy especial. Lo mismo con otro tipo de número que se llama pi. ¿Sí? No sé si lo conocen, pero son números que comparten algunas similitudes. Este es el llamado logaritmo natural, ¿sí? Y lo que significa esta E es el número de Euler. Bueno, acá no vamos a tener algún ejemplo porque eh, tendría que hablar de cosas o números medios con una escritura decimal bastante amplia para proponer algún ejemplo con la base E. No les vamos a tomar un logaritmo natural en el examen, quédense tranquilos. El que por ahí aparezca va a ser este de acá, ¿sí? Donde necesitan recordar este pequeño detalle. Que ante la ausencia de alguna base y que aparezca escrito logaritmo, lo único que significa es que hay un 10, ¿sí? Entonces, por favor tengan anotado esto que recuadré. El de abajo es más una curiosidad, ¿sí? Para el que esté interesado en chusmear ese tipo de números especiales. Pero sepan que en la calculadora científica aparece para calcular tanto logaritmo natural como logaritmo en base 10. Bueno, el problema surge cuando nosotros queremos calcular algún logaritmo en la calculadora que esté en una base distinta a la de 10. ¿Sí? Porque incluso en esta calculadora, la científica, solo aparecen dos botones, dije. Aparece el botón que dice logaritmo y aparece el botón que dice logaritmo natural. En ningún momento me aparece el botón para algo como lo que nosotros teníamos en el pizarrón pasado, de este estilo. No me aparece ningún botón que diga logaritmo en base 2. No me aparece ningún botón que diga logaritmo en base 3. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ahí es donde les invito a mirar esta propiedad de acá, que nos dice que podemos calcular el logaritmo en cualquier base de un número como una división de dos logaritmos. ¿Sí? Y fíjense lo curioso acá, es que tenemos logaritmo y logaritmo sin ninguna base. Eso significa que lo tenemos en base 10. O sea que no importa si no tienen una calculadora piola que les permita introducir una base distinta, eh, con que tengan el botón que diga logaritmo, alcanza y sobra para que hagan el cálculo de cualquier logaritmo en cualquier base. Eh, Ahí veo que se nos une Priscila, ¿qué tal? Ay, perdón. Perdón porque no hay por qué pedir perdón. Pero llegaste un poco avanzada a la clase, eso seguro. Te invito igual a ver el video de hoy. Hablamos de bastantes cosas y estuvimos dando varios Bueno, ejemplos de logaritmo, pero a modo de recapitular, teníamos estos ejemplos, ¿sí?
donde estuvimos charlando sobre qué significaba el logaritmo en base b de un número a, ¿sí? Y su escritura traducida, ¿sí? Si quieren. Al mismo tiempo, planteamos dos ejemplos, ¿no? Esta escritura nos pregunta a quién tendríamos que elevar al 2 para obtener el 32. Y esta escritura nos pregunta a quién tenemos que elevar el 3 para obtener 27. ¿Qué significaba elevar un número al otro? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? 2 elevado a la 5 es multiplicar el 2 por sí mismo y que aparezca ¿cuántas veces? 5 veces. Justo eso nos da 32. Si se toman el trabajo de hacer 2 por 2 por 2, bueno, va a dar 32. Entonces el resultado, decimos, es el exponente, ¿sí? Es el número al cual tuvimos que elevar al 2. Bueno, y lo mismo con el de acá abajo, del 27. 3 por 3 por 3 nos dio 27. Entonces el resultado es la cantidad de veces que tuvimos que multiplicar por sí mismo al 3. Y lo que estábamos chusmeando ahora era un tema de la calculadora, ¿sí? Y los botones que tiene o no tiene este tipo de calculadora. Si alguno la tiene, la puede usar, obviamente. Si no la tiene, bueno, puede usar la calculadora del celular. El tema es que en el celular, al menos con la aplicación o la calculadora estándar, solo aparecía el botón que dice LN para calcular un logaritmo. El tema es que ese logaritmo tiene una base muy especial. ¿Sí? Es el número de Euler. Entonces, no nos es muy útil que digamos. Yo lo que les invitaría es buscarse alguna calculadora que tenga el botón log. ¿Sí? Si quieren. Si quieren usar la calculadora. No va a ser necesario, ¿sí?, que la usen. Vamos a plantear ejercicios que se puedan resolver a ojo. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Va a ser quizás un poquito más raro que esto. Si quieren, agarramos uno de hecho de logaritmo. Y de hecho vamos a hacerlo. Denme un momentito. Estoy en el TP2. En mi celular tengo LG. ¿Es ese, profesor? LG. Sí. Podríamos probar con algún número para ver qué base estaría tomando. Pero LG debería ser logaritmo. Sí, ese debería ser el de base 10. Ah, y perdón, hago una corrección. Sí, en el celular aparecen los dos botones. Aparece log o LG y aparece LN. O sea, en la calculadora estándar de un teléfono. A ver si se llega a ver. ¿Es No. una L o una I? Es una L, sí. No sé si lo llegan a apreciar ahí. A ver. No se ve bien, profesor. No. Yo tengo LG y al lado pensé que era IN. No, claro, no es IN. No sé si tienen la calco a mano, pero fíjense que le pueden poner en modo científico y pasa a que se vea así en horizontal, ¿sí? Y acá les aparecen más funciones o más botones. Entonces, hay uno de estos botones que dice LG, o la compañera, como bien decía, pensaba que era una IG. No estamos hablando de Instagram, estamos hablando de logaritmo, ¿sí? Y el otro botón dice IN o LN, ¿sí? Y ese es el logaritmo natural, en base de Euler. Entonces, el que sí nos va a interesar es el que diga o log, o lo voy a escribir ya que la compañera también lo trajo a luz. Otra escritura posible que se pueden encontrar de este de acá es la siguiente, que diga LG de 100, que diga LG o que diga log o que diga log con la base 10, es todo lo mismo, ¿sí? Recuerden que ante la ausencia de alguna base, lo que tienen que recordar es que hay un 10, ¿sí? Darío, sí, por favor.
No, nada. ¿No puede mostrar un ejemplo de poner un ejercicio en la calculadora? Sí, cómo no. Por favor, si se puede. Sí, sí. De hecho, podría usar la del escritorio, que esta también tiene logaritmo. Ahora les muestro. Voy a compartir toda la pantalla. Ahora deberían ver toda mi pantalla. Y vamos a venir acá, vamos a hacer un ejemplo que diga logaritmo en base. Vamos a hacer el que teníamos hecho, ¿sí? Que ya sabemos cuál es el resultado, pero ¿cómo lo haríamos con la calculadora? ¿Sí? Nosotros sabíamos que el logaritmo en base 2 de 32, esto nos tiene que dar 5. ¿Por qué? Bueno, porque 2 por 2 por 2 por 5 veces nos da 32. Bueno, pero con la calculadora, ¿cómo lo hago? Fíjense, si ustedes abren por primera vez la calculadora de acá de la computadora, por ahí no les va a aparecer todo este botonerío. Lo que les va a pasar es que ustedes van a tener esto de acá. ¿Sí? Van a tener pocas funciones a la vista. Van a tener las operaciones tradicionales casi si quieren, y alguna quizás más rara. Pero si ustedes tocan acá, pueden cambiar el modo, ¿sí?, de la calculadora. Y tocan donde dice científica. ¿Sí? Una vez acá, fíjense que les aparecen más botones. ¿Sí? Entonces, ¿hay algún botón que diga logaritmo en base 2 acá? Yo no lo veo. Yo el que sí veo es el que dice logaritmo. La letra esta de la calculadora sí no la puedo agrandar más. Perdón. Si quieren lo que puedo hacer es sacar una imagen y mostrárselas bien en grande en el pizarrón. Acá. Ahí va. Así se puede apreciar mejor. ¿Ven? Este es el botón que yo les digo. El que dice log o ln. Este de acá. Esto es del corner. Pero fíjense que no aparece el logaritmo en base 2. El que dice log, este va a estar en base 10. Y el que dice ln, este va a estar en base e. Bueno, ninguno de esos nos sirve para calcular esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, no desesperen, hay una forma. Y la forma de hacerlo es la siguiente. Tenemos que invocar, si quieren, a la propiedad esta rara que yo les estaba mostrando en la página anterior, a esta de acá. Nosotros podemos calcular el logaritmo en cualquier base de un número b, fíjense, en cualquier base a de un número b, de la siguiente forma, haciendo una división de dos logaritmos distintos, pero que tienen la ventaja de que están en base 10. ¿Sí? Y esto sí lo podemos usar con la calculadora. Entonces, reescribámoslo usando esta escritura, el ejercicio que nosotros teníamos. Esta es la igualdad que queremos usar. ¿Sí? Empecemos a traducir. Logaritmo en base 2 de 32, usando esta reescritura, ¿cómo lo podríamos calcular? Bueno, acá me dicen que tengo que escribir logaritmo en base 10 del número a. Bueno, ¿quién era el número a? El que me aparecía en chiquito acá abajo. El que me aparece en chiquito acá abajo. ¿Sí? Entonces uso ese número. En este caso es el 2. Y ahora divido por logaritmo base 10 ¿de quién? De b. Y b era el otro número que tenía involucrado, que en este caso es 32. Entonces esto es lo que deberíamos hacer nosotros en la calculadora. Tendríamos que calcular con el logaritmo en base 10 estas dos cosas y dividirlas. Bueno, lo voy a hacer. Por las dudas lo voy a poner todo entre paréntesis para que la calculadora me entienda qué es lo que quiero hacer. Entonces voy a tocar paréntesis. Voy a poner log, perdón. Tengo que poner primero el número, después log. En la calculadora de escritorio es así.
tienen que poner primero el número que iría aquí dentro y luego tocar el botón de logaritmo. Entonces, en este caso tenemos el 2 y le queremos tomar a ese número 2 el logaritmo. ¿Sí? Ahora cierro mi paréntesis y esto lo quiero dividir por ¿quién? Bueno, voy a abrir mi paréntesis y ahora le quiero tomar el logaritmo al 32. Entonces escribo 32 y le tomo el logaritmo. Ahora cierro mi paréntesis. Y si yo toco igual, esto me está dando 0,2. ¿Es distinto o es igual a lo que teníamos de 5? Medio raro, ¿no? Esto da supuestamente 0,2. No, esto nos tiene que dar 5. Nosotros sabemos que si elevamos 2 a la 5 nos tiene que dar 32. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Algo raro? ¿Será que están los números al revés? ¿Qué quiero decir con eso? Miren. 32 dividido. Claro, el que sea el logaritmo al revés, que sea en vez de dividir el logaritmo de 2 con el de 32, que sea el de 32 dividido con el 2. Vamos a ver si ese es el caso. Entonces, de nuevo, quiero al de 32 tomarle logaritmo. Y a esto lo quiero dividir ¿por quién? Por el logaritmo de haberle tomado al 2. ¿Sí? Entonces pongo esto. Toco igual. Ajá. Entonces, juntos descubrimos un error en el material de estudio. Fíjense. Esta propiedad de acá está un poco mal escrita. Y yo lo sospechaba del principio. Lo acabamos de verificar con la calculadora. Les digo cuál es la corrección que hay que hacer. Y por cierto les comento. En el pasado ya nos habíamos dado cuenta de ese error en el libro. El tema es que ese libro ya fue impreso y ya fue distribuido. Entonces no podemos corregir retroactivamente sobre todas las impresiones, ¿no? Poder se puede, pero bueno. Sepan que acá en realidad lo que quiere decir es que acá arriba estaría la letra B y acá abajo estaría la letra A. Mil disculpas, les pido por la persona que no chequeó esto en su momento, pero nosotros ahora lo pudimos deducir. ¿Sí? Entonces, lo único que debo hacer es cambiar de lugar esta letrita A. Esta de acá por una B y esta por una A. ¿Sí? Lo tenemos que dar vuelta nada más. Entonces, acá lo que me quedaba no es logaritmo en base 10 de 2, sino que de 32 arriba y el 2 abajo. Eso es. Esta es la correcta escritura de esa fórmula, si quieren, o de esa pequeña propiedad. Tienen que tomar así para hacerlo en la calculadora. ¿Sí? Fíjense, como lo hicimos acá arriba. No sé si lo llegan a apreciar, le voy a sacar una foto para que vean que fue lo que yo introduje en la calculadora. Para que me dé 5. Pero fíjense que este ejercicio era más sencillo hacerlo tanteando en la cabeza. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 32? Y dicen, bueno, 2 por 2 me da 4. No llegué. 2 por 2 por 2 y me da 8. No llegué. Bueno, con que prueben 5 veces, ya llegaban al resultado correcto. Querer introducir la calculadora acá, si uno le mete mucha práctica al uso de la calculadora, ¿le va a resultar más rápido? Sí. Pero yo les invito a no necesariamente matarse con esto. ¿Sí? Está bueno que lo Rafael, sepan. Sí, tu canal de YouTube, este es MateB 2025, segundo periodo. tal cual. Sí, sí, sí. Perfecto, voy a mirar. Estoy viendo el 2024, pero voy a mirar 2025, ¿no? Al menos te invito a ver el de hoy, si querés. Profe, tengo unas preguntas, ahora las voy a Por buscar y te favor, las voy a decir. por favor, sí, sí, hacelo, Priscila. Y cualquier otro que tenga, por favor, ¿eh? Esto fue lo que yo escribí en la calculadora. ¿Sí?
Esa fue la cuenta tal cual yo la escribí. Puse el logaritmo, 32 entre paréntesis, y lo dividí por logaritmo entre paréntesis de 2. ¿Sí? Y ahí sí me dio 5. Vieron que por ahí esto les terminó asustando más de querer usar la calculadora, pero insisto, cuando no es tan evidente cuánto nos debería dar el logaritmo, recuerden que en nuestro caso era algo como, insisto, podíamos hacerlo al tanteo, a ojo. Podíamos decir, bueno, 2 por 2 por 2 por 2. Podemos hacerlo un par de veces. Porque los números involucrados son pequeños. ¿Sí? El tema es qué pasa si tenemos números muy grandes o feos. Bueno, ahí es donde conviene usar la calculadora. ¿Sí? Entonces está bueno que al menos hayamos planteado un caso de cómo se haría. En el celular, profesor, usted pone log 32 y tiene que cerrar el segundo paréntesis. Claro, la forma en la que uno introduce, ya sea en la calculadora esta que yo les mostré acá, la de la computadora, o cómo ustedes lo introducen en el celular, eso puede variar. Es justo lo que Gaby está mencionando. Y también el tema de aclarar los paréntesis, ¿no? El uso del paréntesis, sí, tanto en la calculadora como como en el celular, tienen que, si quieren poner un paréntesis, tocar el paréntesis primero. El tema viene a la hora de introducir el logaritmo en ya sea un dispositivo o el otro. Si quieren introducirlo en esta calculadora, vieron que yo primero tuve que tocar el 32 y después tocar el botón de logaritmo. Bueno, en el teléfono puede que sea al revés. Puede que tengan que tocar primero logaritmo y después 32. ¿Sí? Es un garrón que sea así, pero puede que sea el caso, de que primero tengan que tocar log y después el número. Es cuestión de que prueben con lo que quieran usar, o incluso si quieren usar esta de acá, la calculadora científica, física, la que tiene todos estos botones raros. Bueno, acá también va a ser distinta la forma de introducirlo. Si mal no recuerdo, acá en este caso, uno podía tocar log y después el número, y tal cual, sí, puedo hacer eso. En esta, primero tengo que tocar el botón que dice log. ¿Sí? En cambio, ya vimos acá con el ejemplo de la calculadora de Windows, que uno primero tiene que tocar el número y después logaritmo. Es añadir más grados de complejidad al divino botón. No sé si más o menos con eso respondo lo que estabas mencionando, Gaby. Sí, sí, sí. Bien. Es un tema de ponerse a practicar con el dispositivo que elijan. Yo les recomiendo quedarse con uno. Si quieren usar de ahora en más la calculadora del celular, usen la del celular. Pero propónganse varios ejemplos, como los que estuvimos haciendo acá, ¿no? Estos, miren. Propónganse estos de acá. Ya saben qué resultado les tiene que dar. Bueno, traten de hacerlo con la calculadora del dispositivo que elijan. Traten de hacer logaritmo en base 2 de 32, traten de hacer logaritmo en base 3 de 27. Ya sabemos que el primero tiene que darle 5, el segundo les tiene que dar 3. ¿Sí? Y con esto también estuvimos medio hablando de otro tipo de función. Y habla de la función exponencial, ¿no? Porque estábamos hablando de exponentes. Lo vamos a dejar para la vez que viene hablar específicamente sobre exponencial. Pero fíjense que acá teníamos las otras propiedades del logaritmo. ¿Y qué nos dicen? ¿No? Bueno, la primera que ven acá, que nos dice logaritmo en base a de 1 igual 0, ¿qué significaba eso? Bueno, tenía que agarrar la base, en este caso era a, y la tengo que elevar, según me dicen, a la 0, y esto me da el número de adentro. Bueno, esto era algo que nosotros ya habíamos charlado en Mate A quizás en algún momento. Para el que no lo sepa, ahora se lo introducimos. Cualquier número elevado a la 0 siempre nos da 1. ¿Alguien quería decir algo? Justo No, escucho. profe, no sin querer.
No hay problema. Si encontrás el ejercicio, por favor, decime, Priscila, va a venir bien. Sí, ya encontré. Ah, ¿lo encontraste? Bueno. Solo comento uno de estos más y con el ejemplo que tiene asociado y bueno, los otros es cuestión de que los chusmeen. Sí, tienen varios ejemplos acá, pero al menos me gustaría decir este segundo ejemplo que tienen ahí. Está re bien, profe. Tienen que el logaritmo en base a de una multiplicación de dos cosas, esto les tiene que dar la suma, ¿sí?, de un logaritmo por un lado y otro logaritmo por el otro. Este es curioso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, imagínense que yo acá tengo... hay una demostración sencilla de este y la quería dar, pero considerando el tiempo que nos queda, eh, no la voy a decir. Pero, fíjense cómo lo usaría. Fíjense si la x... Profe, mis preguntas no son tan importantes, así que si tenés que decirlo, Toda decilo. pregunta es importante. Entonces, yo lo que propongo es, chusmemos al menos cómo se usa la propiedad. La demostración, si quieren, la vemos la vez que viene. Pero le doy lugar a tu pregunta que querés hacer. Entonces, ¿cómo lo usaríamos? Bueno, si en nuestro caso la x, el primer número que se está multiplicando es 4 y la y es 8, fíjense cómo lo usamos. ¿Sí? ¿Qué diríamos? Bueno, por un lado, ya sabemos que 4 por 8 nos da 32, ¿no? Bueno, y caemos de nuevo en el ejemplo que teníamos nosotros, que vinimos chusmeando. Pero otra forma de resolverlo también podría ser aplicando esta propiedad. Acá medio no tiene sentido aplicar la propiedad para esto. Pero está bueno porque al aplicar la propiedad van a ver que también involucra números amigables y lo pueden resolver usando la propiedad. ¿Y qué quiere decir? Que tienen que hacer una separación de dos logaritmos. Uno que hable del 4 y otro que hable del 8. Y las cosas tienen que ir sumadas. Entonces, uno se lleva al 4 y uno se lleva al 8. ¿Y 2 elevado a la cuánto me da 4? Bueno, 2 por 2 me da 4. Si aparece dos veces el 2 en la multiplicación, en 2 por 2 por 2, bueno, si solo aparece 2 por 2, me da 4. Y si quieren lo marco con verde, ese. Este sería el resultado del logaritmo en base 2 de 4. 2. Y en azul o en celeste les voy a marcar el otro. Si multiplicamos por 2 una vez más, tenemos 3. Al sumar, obtenemos 5, que era lo que ya sabíamos. Bueno, después pueden chusmear si quieren las otras propiedades. Priscila, me gustaría escuchar la duda. Sí, profe, no tiene nada que ver con el logaritmo, No importa. pero es ecuaciones lineales, ecuaciones. Sí. Las ecuaciones no las entiendo mucho. En ecuaciones lineales, ¿tenías algo? Porque yo matemática A la tengo aprobada del secundario normal por equivalencia. Entonces me incorporé en matemática B. Claro. No, como vos hay mucha gente que tiene aprobada por equivalencia. Y también hay un ejercicio que dice fórmula que permite calcular y a partir de X. ¿Me dirías dónde está el ejercicio? No lo anoté esa parte. Tengo que abrir la aula virtual, pero ecuaciones lineales por lo menos. Bueno, es un tema que nos da para hablar varias clases. Al menos me gustaría poder darte una idea general de qué se trata, indicarte algún video donde lo tratamos en profundidad, eso también lo vamos a hacer. Pero en principio, cuando hablamos de sistemas de ecuaciones lineales o ecuaciones lineales, lo que estamos hablando es de que van a haber involucradas
cosas lineales. Cosas lineales nosotros hablábamos de rectas. Rectas. Claro, ¿no? Entonces, si tenemos una recta así y una recta, por ejemplo, así, ¿se atreven a decir que se cortan estas dos? Acá, Sí, ¿no? en un punto determinado. Bueno, Son y compatibles determinados. tal cual. Entonces, esa parte sí la tenés. ¿Sí? De la diferencia entre cómo llamábamos a cada sistema. Si nosotros teníamos las dos rectas superpuestas, estas se cortaban en todo punto, ¿no? Bueno, ahí no me quedó superpuesta ni loco. Ahora más o menos se ve. Infinitos puntos. ¿Cómo? Compatible indeterminado. Claro. Acá la solución de este sistema de ecuaciones, ¿cuál sería? Y imagínense que tenemos las coordenadas de este punto, que nos diga A, B. Sea el número que sea, A y B. No importa. La solución de este sistema, ¿cuál va a ser? La escribimos así. ¿Sí? Ahora, la solución de este sistema, ¿cómo la decimos? Bueno, un poco más rara, pero podemos decir así. Esta escritura lo que nos dice es que usa todos los puntos del gráfico de la función. Fíjense, coordenada x podemos poner cualquier cosa. Lo único que nos va a importar es que la altura se corresponda con algo. ¿Sí? ¿Y con qué cosa se tiene que corresponder esa altura? Si acá tenemos la entrada x. Bueno, lo que nos decía la altura del punto era la salida. Y la salida la anotábamos así, ¿no? Es por eso que puse, bueno, cualquier punto de acá, ubicado sobre esta recta, o sobre las dos rectas, tiene que tener esta pinta, tiene que tener la entrada y ubicado a la altura, que es la salida. Esta es una forma general de decir, bueno, el conjunto solución acá es todo el gráfico, todos los puntos están en la intersección, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Cada punto rojo está sobre la verde y sobre el azul al mismo tiempo. Y después había otro caso, Paralela. claro, donde eran paralelas. Incompatible. Profesor, en la unidad 2 están los sistemas de ecuaciones lineales. Claro, y en la unidad 1 se habla sobre la función lineal. Bueno, para hablar de los sistemas de ecuaciones lineales, primero uno debe más o menos reforzar el trabajo con las funciones lineales, ¿no? Porque acá ya estamos hablando de dos rectas. O sea, primero partamos de entender una recta y después, bueno, nos vamos a dos. Pero al menos me gustaría recuperar esta parte de acá. Este ya es un sistema incompatible, donde no hay ningún punto donde se cruzan. Entonces, adentro de esta bolsita de las llaves no pongo nada, porque no hay ningún punto donde se cruzan. Entonces, ¿cómo uno usa las fórmulas para interpretar o construir el gráfico? Eso es lo que Priscila también pregunta. Bueno, si ustedes les dan y igual 4x más 1 y les están pidiendo a ustedes, bueno, díganme cuál es la raíz. Bueno, para hablar de las raíces tendríamos que buscar un número que si yo lo ingreso acá y luego de hacer las operaciones tengo que obtener un 0. Ejemplo. O otra cosa que les pueden preguntar es cuál es la ordenada del origen. Bueno, la ordenada del origen nosotros ya habíamos chusmeado en su momento de que si uno tiene una función de este estilo, la ordenada del origen es el término que o suma o resta, ¿sí? Que no está acompañando a la x. ¿Sí? Es el término libre que tenemos. En caso de tener, por ejemplo, y igual 4x, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el gráfico de esta va a ser así. Y el gráfico de esta va a ser así. ¿Y en qué cambiaron? Que uno pasa por
por El 0, 0 claro. Y el otro por el corta 1. el eje y en el 4. ¿En el 4 o en el 1? En el 1. Fíjense que el número que multiplica a la x nos habla de la pendiente, de qué tan inclinada está. ¿Sí? Sí, porque el 4 está en el eje horizontal y el 1 en el eje vertical. Ojo con eso. No es que el 4 está en el eje horizontal. Lo que está en el eje horizontal es la x. ¿Sí? Nosotros hablábamos de la x acá. ¿Sí? El término que multiplica a la x nos dice qué tan inclinada va a estar nuestra recta. ¿Sí? Bueno, multiplicar por 4 y la va a hacer bastante empinada. La va a hacer bastante, si se toman el trabajo de ingresar varios valores de x, ¿sí? Y, por ejemplo, decir, bueno, voy a armar una tabla donde asigne varios valores. ¿Y qué hago? Bueno, empiezo. Ingreso el 0. ¿Y qué hago? Bueno, y igual 4 por 0 más 1. ¿Esto cuánto me da? 4 por 0 me da 0. Más 1, 1. Bueno, de este primer renglón obtuve el punto 0, punto y coma. Fíjense, 0. Elegí x igual a 0. ¿Y qué obtuve del resultado de y? 1. Y así voy construyendo puntos. ¿Sí? Ahora ingreso el 1. Y igual 4 por 1 más 1. 4 por 1, 4. Más 1, 5. Y de acá, ¿qué punto obtuve? Obtuve el 1, punto y coma, 5. ¿Sí? Y si uno continúa y continúa y continúa y obtiene muchos puntos, ¿sí? Y los empieza a ubicar en el espacio acá, en el eje cartesiano, va a terminar construyendo esto de acá. Una función lineal Claro. por el tema de la pendiente. La pendiente nos va a decir justamente qué tan inclinada está y habíamos visto cómo deducirla. Eso sí, ya te invito a chusmear los videos bien en detalle. Pero son de las primeras cosas que remontamos. Sí, creo que de hecho en la segunda clase de este periodo, ahora te lo confirmo, esto también lo deben estar viendo. A ver, voy a ir a listas, voy a ir a Mate B, segundo periodo. Y a ver, acá chusmeamos. Función cuadrática, no, tengo que irme al 21 de abril probablemente. Acá. Bien. Te recomiendo recuperar la clase del día 21 de abril. E incluso la del 28 de abril. Entre estas dos clases fue que estuvimos bastante en detalle hablando sobre la lineal. Sí, profe, y si veo desde el momento, desde la primer clase hasta la Mejor. clase de hoy, Sí, bueno, lo voy a reintentar si no me atraso más. está perfecto. ¿Sí? Si querés recuperar desde el primero del 14 de abril en adelante, hacelo. Fíjate que... Amo tu canal, ¿Cómo? que amé tu canal. Es muy Bueno, serio. se aprecia, pero a mí me gustaría, Priscila, que más allá de ver los videos, que te metas a hacerlo o a revisar los ejercicios del TP. Lo entregaste, ¿no? Sí, profe. Bien. Yo te invito, en base a lo que ves en los videos, a ir revisando los ejercicios del TP y si se logra ver o por qué hiciste un ejercicio bien o qué fue lo que pasó. Entonces, marquemos todos esos ejercicios donde hubo algo que no termina de cerrar para traerlo acá y verlo juntos. ¿Sí? Hagamos eso. Porque también le puede servir a cualquier otro, ¿no? Que por ahí está haciendo un repaso general, como por ejemplo nos comentaba Darío, o Gaby incluso. Nos va a venir bien a todos, e incluso a los compañeros de YouTube, que bueno, por ahí no asisten acá, pero siguen viendo los videos. Entonces,
Lo que vimos acá más o menos, ahora lo último, fue un pequeño recordatorio de qué es lo que buscamos en la unidad 2 de sistemas de ecuaciones lineales y al mismo tiempo de cómo usar las fórmulas, ¿sí?, que nos hablan sobre una función lineal. ¿Cómo las usamos? Bueno, de esta forma. Uno puede armarse una tabla con valores que les va asignando a la letra X y obtiene salidas, ¿sí? ¿Y qué hace con toda esta información? Bueno, la organiza en modo de puntos, que al ubicarlos en el espacio, les terminan construyendo esa recta, ¿sí? Al revés también pueden hacerlo, si a ustedes les dan un gráfico, y para eso te invito a chusmear de nuevo los videos, cómo partiendo del gráfico podemos obtener información de este tipo. Cómo podemos reconstruir la fórmula, ¿sí? ¿Y qué significaba cada parámetro? ¿Qué significa el número que suma? ¿Y qué significa el número que multiplica a la X? ¿Sí? Ahora sí debería ir cerrando, pero igual si hay alguna otra pequeña consulta que quieran hacer, los escucho. Pero creo que con esto estaríamos por hoy. Quería cubrir alguno de logaritmo. Hagamos uno. Sí, hagamos uno. La pregunta 10 del TP2. ¿Sí? Al menos quería que hagamos un ejercicio del TP que hablaba de logaritmo. Este de acá. Creo que está bastante grande. Se llega a leer, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que es bastante raro este bicho. Y más allá de que ya sabemos cuál es la respuesta correcta, perdón que no la oculté, ¿cómo llegamos ahí, no? Esa sería la primera pregunta. Bueno, esta es una mezcla de ecuaciones con logaritmos. No teman, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es recuperar cómo uno resolvía ecuaciones. Y lo primero que uno debe hacer es reconocer qué términos hay dando vueltas, ¿sí? Acá tenemos una suma de dos cosas. Tenemos este bicho feo y este que es más lindo, que es 37. Entonces, tenemos una suma de estas dos cosas. Y eso nos dicen que es igual a 22. Si yo les digo un número sumado con 37 me da 22, ¿quién era ese número? ¿Se les ocurre? ¿Qué le tengo que añadir o sacar al 37 para tener de resultado 22? 5 le tienes que sacar. 15. ¿5 o 15? Estuvo cerca, Priscila. Tenía que ver con el 5, pero fíjate, ¿cuánto hay de diferencia entre 37 y 22? Tenemos 15, ¿no? Si sumamos 15 a 22, llegamos a 37. Iba bien. Entonces, lo que Ay, sabemos... esto lo vi mal, porque estoy en el celular y tiene la pantalla rota, pero igual sabe. Ahí lo hice un poquito más grande. No, bueno, si la pantalla está rota es medio complicada, pero... lo que queremos decir entonces es que menos 5 por el logaritmo en base 4 de x, esa cosa rara, si la sumábamos con 37 nos daba 22, significa que en realidad esa cosa rara era la diferencia entre 37 y 22, que ¿cuánto es? Y, en principio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner acá un 15 o un menos 15? Y si estamos pasando el 37 que suma, recuperando cómo uno resuelve ecuaciones, restando al otro lado, y estaríamos diciendo 22 menos 37. El resultado es menos 15. ¿Sí? Cómo uno resolvía ecuaciones era de esa forma. Primero se fija la idea general, se para en términos, si quiere. Acá reconocimos que había una suma de dos cosas. Y la idea era encontrar un número al cual si le añadimos 37 obtenemos 22. Bueno, si yo a 37 le resto 15, obtengo 22.
Entonces este número raro tiene que ser menos 15. Y ahora lo mismo con el menos 5 que multiplica. Fíjense, ¿qué hacemos? Algo que sumaba lo pasábamos restando, algo que multiplica lo pasamos dividiendo. Podemos hacer el mismo razonamiento de 5 veces a alguien me da 15 si quieren. 5 veces ¿quién le da a ustedes 15? 3. 3. Entonces esta cosa fea de acá tiene que ser 3. ¿No? ¿Pero 3 positivo o 3 negativo? Bueno, hay un menos de ambos lados. Menos 5 por 3 me da menos 15. Entonces sí, era 3 positivo. Logaritmo en base 4 de x, este bicho feo tiene que ser 3. Y el último pasito que hay que hacer acá es traducirlo. ¿Sí? Porque ahora lo que nos piden a nosotros es encontrar un número que hay que poner aquí dentro, de forma que el resultado del logaritmo sea 3. Bueno, la escritura, ¿qué nos decía la traducción? Que 4 elevado a la 3 nos da el número que buscamos. ¿Sí? El resultado de un logaritmo siempre habla del exponente que se le pone al número pequeño de aquí abajo. Bueno, y 4 elevado a la 3, ¿cuánto nos da esto? Nos da 4 por 4 por 4. Esto es 16 por 4, que es 64, si mal no recuerdo. Y, oh casualidad, coincide con lo que nos decía. O sea que lo más raro que se pueden llegar a cruzar en el examen es una mezcla así extraña de un logaritmo con una ecuación. Si notan que esto marea demasiado, tampoco le presten mucha atención al logaritmo y exponencial. Yo lo que les invito es a prestarle más atención a las primeras 2 o 3 unidades incluso. Préstenle atención, especial atención a las 3 primeras unidades y a la última. ¿Sí? A la última que habla de estadística, que ya vamos a charlar en su momento. Pero ahora sí, siento que puedo terminar la clase. Espero que les haya servido ese pequeño ejemplo. Pero bueno, no quería terminar la de hoy sin haber dado un ejemplo. Un montón, profesor, gracias. Bastante claro, profesor. No hay de qué. No pretendo que se hayan entendido de una, pero al menos presentarlo para que lo puedan digerir y lo vemos de nuevo si quieren la vez que viene. Ahora Todo. sí, sí, todo viene perfecto, viene encaminado. Mate B 2025, segundo periodo. Sí, Mate B 2025, segundo periodo. Bueno, ya no voy a ver más Mate B 2024. Hasta luego. Hasta luego al que se tenga que retirar. Y sí, Priscila, como quieras, el de 2024 o el de 2025. O los dos, me O los dos. recomendás. Yo te recomiendo, si querés, el de ahora. Te recomendé el de 2024 porque tiene todo el recorrido y las clases duran más, hay más contenido. Pero bueno, si podés hacer los dos, te invito a ver los dos. Perfecto. Sí, Ahora sí me debo retirar. Que estés bien y Chao, te espero el gracias. lunes que viene, ¿sí? Sí, gracias, perdón por el horario. No, Chao, Dios. perdón por nada.